y es el caso de Convergencia y del PT, que hemos sido solidarios también con él en este movimiento y por lo tanto nos está acompañando en la mayor parte de los estados de la República. Déjame coincidir contigo en algo y hacerte Sí. una pregunta. Yo coincido contigo que Andrés Manuel es una figura social, líder social, que todavía va a dar mucho que dar, ya sea en Convergencia o en cualquier partido, porque realmente tiene una corriente del pueblo que lo sigue. Pero si yo como elector, por ejemplo, del Estado de México, voy a votar el próximo 5 de julio, que estamos prácticamente a 2 semanas de que se abran las urnas, y la gente defina quién es el diputado local, quién es el diputado federal, quién es el alcalde, quién es el gobernador en algunos de los casos, y se me presenta en la boleta el PRD, el PT y Convergencia, ¿cómo hacer que la gente vote por Convergencia y por qué votar por Convergencia? Bueno, lo primero que tenemos que explicar es que los tres partidos efectivamente llevamos nuestro logotipo de manera independiente en la boleta. Y por mi parte, y por lo que corresponde a Convergencia, para que no haya dudas, yo haría el llamado precisamente a electores, sobre todo de estados tan importantes como los que acabas de mencionar, para que sin lugar a dudas directamente vote solo por Convergencia. Al hacerlo así, créanme que están apoyando también quienes simpaticen con el movimiento de Andrés, pues estas acciones que él encabeza. Pero vamos más allá, al rato regresaremos con López Obrador, ¿no? Yo creo que es una figura social muy importante, que es un liderazgo de la izquierda mexicana que se ha convertido en un nuevo líder moral. Pero también Convergencia tiene grandes figuras importantes. Tienes ahí a Alejandro Gertz Manero, tienes a Dante Delgado, tienes a muchas figuras que son realmente imanes de votos. ¿Qué hacer con esas figuras dentro de Convergencia ante la gran figura que es López Obrador? Bueno, todas están participando en este momento y qué bueno que lo mencionas. Yo te diría que incluso, bueno, de las gentes porque Alejandro Gertz Manero es, además de que es el único secretario de Seguridad Pública que ha logrado reducir en algún porcentaje y que ha salido limpio de la Secretaría. Los índices de criminalidad a nivel nacional y en el Distrito Federal, pero que además tiene una gran trayectoria académica, que es rector de la Universidad de las Américas, que es presidente y va a ser de la agrupación de universidades de todo el país, va a ser diputado por Convergencia, pero como él, y es lo que yo quisiera decir, hay muchos ciudadanos muy destacados. Tenemos dentro de los candidatos a ex campeones olímpicos, como es el caso de Carlos Girón, que está contendiendo en el Distrito Federal por una diputación, campeones paralímpicos, como Juanita Soto, que está también contendiendo, y como ellos, muchos ejemplos de profesionistas, de intelectuales que lo están haciendo en todo el país. Entonces, es bueno que tú lo menciones, porque no se trata del partido de una sola personalidad. Respetamos la importancia y el peso específico que tiene Andrés, pero efectivamente nosotros tenemos liderazgos, sobre todo liderazgos regionales, que tienen ese imán y que concitan el voto y que en este momento están trabajando, y entonces el llamado es a la sociedad simplemente a que adviertan el perfil y la trayectoria de esos candidatos que estamos presentando, pero Luis, y que deben de ser desde luego un factor para la determinación de su voto. No sé si coincidas conmigo o no, el país transita un momento difícil económico, ¿no? El desempleo está prácticamente acampando en todo el país, la inseguridad está en todas las calles, ya no es tan solo del carterista, del que te asalta la casa, sino es el crimen organizado que ya tiene territorios prácticamente y cobra impuestos en muchas partes del país, ¿no? En este momento, las encuestas, si fueron las elecciones, dan al PRI, digamos, con una ligera ventaja como primera minoría, no como mayoría, al PAN como segunda minoría, y dan una izquierda, digamos, fracturada. En estos momentos de la economía, donde la gente está pasando por hambre, donde hay desempleo, donde el papá que tiene un niño en escuela privada, tiene que pasarlo en agosto en una escuela de gobierno. ¿Por qué? Porque no va a tener para pagar la hipoteca ni el coche, porque vive en el desempleo, vive en el paro técnico, la industria automotriz. ¿No es el momento de México tener una izquierda unida en el Congreso que plantee políticas sociales y económicas que nos permitan pues darle salida a estos problemas? Bueno, lo primero que yo coincidiría contigo es que este es el momento, o debiera de ser el momento de la izquierda mexicana. ¿Por qué? Porque tiene precisamente una responsabilidad y un papel muy importante como contrapeso de las políticas públicas y de las decisiones del legislativo, para lograr precisamente pero puede que haber el un énfasis Congreso. se ponga en lo social. Tienes razón en que esa izquierda está en este momento presentando tres caminos alternativos. Vamos a un corte. Estamos aquí en Agenda de la Semana. Yo soy Carlos Salomón. Estamos hablando con el senador Luis Maldonado. Regresamos, no se vaya, porque este tema es muy interesante. Regresamos en un segundo.
Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Este es el noticiero de la mañana, el único que dice lo que le da la gana. Yo soy Carlos Salomón y esto es Agenda de la Semana. Antes de continuar hablando con el senador Luis Maldonado, presidente de Convergencia, déjenme repetirles nuevamente los teléfonos donde usted puede llamar desde cualquier parte del territorio mexicano, gratis, LADA, el 01800-800-0970, el 01800-800-0103, y si usted está viéndonos o escuchándonos en Estados Unidos, el 1866-850-1632, nuestro correo electrónico agendalasemana@comunicación-medio-integral.com.mx, y muchas gracias también si usted nos está viendo por cualquier sistema de cable allá en los Estados Unidos. Senador Maldonado, antes de irnos al corte, yo te decía que México está fracturado económicamente, ¿no? Y que México requiere una izquierda pensante, una izquierda inteligente, una izquierda social, una izquierda sensible, que piense en los pobres de México. La derecha nunca piensa en los pobres de México. ¿Cómo vamos a hacerle el 6 de julio? Con una izquierda fracturada entre el PRD, entre el PT y Convergencia, y un ala del PRI que también es liberal, digamos. ¿Cómo hacer para presentar un proyecto? México necesita un proyecto de nación distinto al que estamos viviendo. El Banco Mundial, el Fondo Monetario simplemente te receta las mismas recetas y el muerto sigue con vida. No sé si opinas lo mismo. ¿Qué hacer? El país necesita un Congreso, una izquierda que tenga un pensamiento que piense fundamentalmente en el día a día de la gente. ¿Cómo hacerlo? Bueno, precisamente tú lo has mencionado. Tienen que ser lo que nos une en el Congreso a las distintas alternativas de izquierda que hoy se le presentan al elector, precisamente las iniciativas y las propuestas que beneficien a la sociedad, no a los intereses de los grandes partidos, los grupos de poder y de los grupos de poder. Mira, hace unos días presentamos una iniciativa que vamos a tener que defender en la próxima Cámara de Diputados. Nosotros creemos que debe decretarse durante el año próximo un año de emergencia económica. Y que en ese sentido, claro, ¿por qué? Porque además todo nos hace advertir que vamos a tener de entrada incluso una discusión del presupuesto con un enorme déficit. El petróleo a la baja, el turismo a la baja, los migrantes a la baja. Es correcto. Entonces es claro que ya va a haber un déficit de por lo menos 300,000 millones, que es lo que ha dicho el secretario de Hacienda, en el próximo presupuesto. Pero si no se fijan prioridades, pues evidentemente no vamos a poder atacar los problemas. Para nosotros la prioridad es el desempleo. Y nosotros creemos que se puede generar 1 millón de empleos emergentes con un fondo de 50,000 millones, que suena fuerte. ¿Ese es el planteamiento de Convergencia para la nueva Cámara de Diputados? Es correcto. Crear un fondo de 50,000 millones, que además en el que participe el sector privado. Porque Calderón es el presidente del empleo y ya ves cómo le ha ido. Es correcto. Pero ahora tenemos que pensar en lo que no ha ocurrido en los últimos 10 años, que es la generación de ese 1 millón de empleos que ahora nos hace falta. Entonces, se trata de crear un fondo en donde participe la empresa privada, se apoyen a los jóvenes, se apoyen a todos los que están quedando en este momento en el desempleo, con salarios de hasta 7,000 pesos, es 4 salarios mínimos, en donde el 70% lo absorbe el fondo, y el 30% lo absorban los propios empresarios, la propia empresa privada.